La productora Ada Castro nos insistía esta mañana en hablar del bombero, porque apareció una información en Limpio supuestamente al respecto. Y Ada decía, pero lo del bombero creo que puede ser interesante, Carlos, como parte de la cultura popular. Estamos con David Galeano. David, Carlos Martini de Cáritas te saluda, buenos días. Muy buen día, Carlos. Un saludo cordial para vos y para la audiencia. Cada tanto surgen estas informaciones. Esta apareció en el diario Extra, supuestamente en Limpio. Pero más allá de la anécdota, ¿cuál es el origen de la figura del bombero en la tradición paraguaya? Sí, Carlos, el bombero seguramente es el personaje más popular y tuve la oportunidad de hacer un seguimiento a los casos del bombero y, por ejemplo, el Pora, Yacir Yaceré, el Luisón, el Caraibosá. Y me di cuenta, Carlos, al igual que otros amigos lastimosamente, un amigo fallecido, Rubén Rolandi, con él coincidimos que el bombero es el más popular de todos estos personajes que se aparecen en distintos lugares del Paraguay. También se le conoce con el nombre de Caraí Pijaré. Y en horas de la noche, sobre todo tardecita noche, ya queda prácticamente prohibido pronunciar la palabra bombero. Entonces la gente tiene la costumbre de decir de una manera, se alude al bombero diciendo Chopombé, o diciendo Ñanegrú, o diciendo Cuyaycoaba, pero no decir el nombre porque decir el nombre prácticamente llamarlo a él y en este caso tener la presencia de él allí cerca. Para muchos una presencia misteriosa. En la mayoría de los casos siempre acudió, se hizo amigo de la persona, él lo ayudó en circunstancias difíciles o la ayudó, depende de si es hombre o mujer. Y también muchas veces se dio el caso del enojo, y el enojo fue en algunas ocasiones violento, pero es un ser que en la tradición se cuenta, tiene aproximadamente un poco cerca de 1 metro, un poco más algunos, peludo, velludo, algunos le comparan con una especie de mono, ¿verdad? Que, vuelvo a repetir, desaparece en distintos lugares y es un compañero muchas veces, por eso lo de Ñanegrú, Cuyaycoaba. Y la forma de también llamarlo a él, de invocarlo de alguna manera y mantener la amistad, de poner, por ejemplo, a veces en el tatacuá, en el horno tradicional o en la horcajada de un árbol, ponerle tabaco, miel o hierba. Eso es lo que estoy recordando, ¿verdad? Y de esa manera se mantiene la amistad. También existe una figura conocida popularmente, que es la mujer al quedar embarazada y de alguna manera ser abandonada por su pareja irresponsable, ¿verdad? Entonces siempre se atribuía el embarazo y la criatura al bombero y se decía que la criatura era un bombero raíz o bombero raíz, hijo del bombero, hija del bombero. Son algunos datos. La figura en sí es muy antigua, ya se hablaba del bombero antes de la guerra del 70 y después también en el Brasil el nombre bombeiro, un personaje, repito, conocido en la región, por decirlo de una manera, con un epicentro en el Paraguay, Carlos. ¿Por qué decía epicentro en Paraguay? Y justamente yo creo que nosotros tenemos algo tan especial, Carlos, que yo podría definirte así como que vivimos mucho de las ideas mágicas. Es como una especie de recurso que tenemos ahí que para justificar las cosas. Yo sé que en todas las sociedades del mundo pues es lo mismo, pero aparecieron las leyendas para justificar por qué está una planta, por qué está un animal, y están estos mitos que tienen, digamos, dos orígenes. Uno que le debemos a un gran literato que escribió preferentemente en guaraní, que en el vida fue Narciso R. Colmán, conocido como Rosicrán. Rosicrán es leer Narciso R del revés. Uno lee de la R para la N y allí viene Rosicrán. Ese era su sobrenombre. Y bueno, él había descubierto en un cerro que hasta hoy existe entre Ihuitimí, en Paraguarí, y la ciudad de Huicuí,
un cerro que se llama San José. Y allí había ido él de cacería con unos amigos y de manera imprevista llegó a una gruta. Y en la gruta encontraron, porque fueron varios, una figura, la de un indígena sentado como una especie de trono a 1 metro de altura. Hay una foto de eso. Una enorme figura totalmente hecha de piedra, con una caparazón de tortuga en la espalda. Notablemente, hasta no hace mucho tiempo, el cerro se llamaba Tatucuá. Tatucuá Cerro. Tatú es la tortuga y Cuá es el lugar donde abundan las tortugas. Y un lugar totalmente apartado. Allí encontraron ellos esta gruta, prácticamente subiendo al cerro, y alrededor del trono del sillón en el cual estaba sentado el indígena, la figura de piedra, vuelvo a repetirte, como en un trono, encontró él una serie de pedregullos con formas diferentes. Él trajo eso y hizo, hablando mal y pronto, una especie de creación de la probable religión guaraní, de lo que llamamos comúnmente la mitología. Y como él era un gran lector de la mitología grecolatina, donde están los famosos dioses, semidioses, mitad hombre, mitad animal, Medusa, el centauro, etcétera, él crea algo parecido acá. Entonces crea al Teyuyahuá, que es un lagarto con 7 cabezas de perro. Para Narciso de Guzmán, el 7 no era precisamente el de la buena suerte, era lo contrario. Luego estaba el Boitujín, que es una víbora con cabeza y extremidades de loro. Después está el Ao, que es una especie de oveja con una cabeza como de vampiro. Y luego está el famoso Yacyr Yateré, que es un niño rubio y que tiene una varita mágica que sale a la siesta y se encarga de llevar a los niños que no duermen las siestas, llevarlos y encantarlos y veces enloquecerlos, ¿verdad? Después de eso está el famoso Curupí, que tiene el palo enorme. Luego está el conocido como Moñay, que otra vez es una especie de serpiente con cabeza de dragón. Y por último está el muy temido, el más temido de todos, que es el Luisón, el 7º hijo, que probablemente vos recordarás, Carlos, que en Paraguay era una tradición cuando en una familia nacían 7 hombres. El 7º, la única forma de que se libere, que se salve de ser Luisón, era que el entonces presidente Stroessner tenía que ser su padrino. Y bueno, y Stroessner fue padrino de una partida de probables Luisones. Y bueno, y se salvaron porque bueno, el presidente fue el padrino de ellos. Esa es una parte. O sea, nosotros tenemos una ficción creada, muy difundida, en un país donde normalmente no había la tradición de la lectura. Siempre fue el caso Ñemombeú, la palabra, el comentario, la ronda de amigos, y ahí se contaba una historia y otros veían al bombero en otro lado. Es decir, tenemos una concepción mágica de todos estos personajes que existen en nuestro entorno, Carlos. Yo creo que por allí viene la mano con respecto a la presencia de los famosos mitos y obviamente con ellos también las leyendas, que son numerosas, que existen en todo el Paraguay. ¿Y el Yacyr Yateré? Sí, el Yacyr Yateré, te contaba, es el 4º de los hijos. Así brevemente, Carlos, sí. Te cuenta que estaba Tupá, que es el dios máximo, él vivía en el sol. Aracil, que era la mujer, vivía en la luna. Ellos deciden contraer nupcias, casarse, y bajan al paraíso terrenal, Carlos, que no fue precisamente allá en el Asia Menor, entre el Éufrates y el Tigris, sino que acá en Areguá. Entonces, denominada Arihuá. Ari significa arriba, cerro. Y bajan allí donde probablemente están los cerros Coño y Sonorienca, en Areguá. Esta es el paraíso terrenal. Cuentan que Tupá fue hasta el lago que llamamos Ipacaraí, que entonces se llamaba Tupanicuá. Con el tiempo se degradó la palabra en Tapaicuá, pero es Tupanicuá, en síntesis, el lago de Tupá. Y de allí trajo arcilla, que siempre muy apreciada la arcilla de Areguá, ¿verdad?, por los ceramistas. Trajo el agua, consiguió la sangre del Ambuá, una especie de 100 pies,
un poco de la savia de una planta llamada Arubishá, hizo una masa, una argamasa allí, ¿verdad? Le dio la figura de un hombre y a la otra hizo de esa masa, la figura de una mujer, se lo puso al sol. Cuando se secaron por el calor del sol, tuvieron vida. Al varón le puso el nombre de Rupavé, Ru padre, Pavé, el máximo. Narciso de Guzmán le llama el padre común de la raza americana, la versión de Adán. Y por el otro lado estaba Sipamé, la madre común de la raza americana, una especie de Eva. Tupá era así, vuelvan a sus moradas al sol y a la luna respectivamente, y antes de ir dejan acá dos espíritus, uno del bien llamado Angatupiri y otro del mal llamado Taú. Entonces ellos comienzan a vivir tentados por el bien y por el mal. Me refiero a Rupamé y Sipamé, nuestra versión de Adán y Eva en la creación de Narciso de Guzmán. Ellos tienen 7 hijos, 3 varones, 4 mujeres. Está el famoso Tumé Arandú, para muchos de Santo Tomás. Luego está Marangatú, que es el que tuvo una hija hermosísima, dormilona, a la que se llamaba Queraná. Y el tercer hijo varón era Yapeusá, el cangrejo, que nació al revés y vivió su vida al revés, como el cangrejo. Luego 4 mujeres, una Guaraciaba, por el dicho por Narciso de Guzmán, la madre de los guaraní, Guaraciaba. Otra era Tupinambé o Tupinambá, la madre de los tupí. Luego estaba Ponasí, la diosa de la belleza. Y por último estaba Inacema, que era traducido por él el murmullo de las aguas. ¿Qué pasó? De Queraná, la hija de Marangatú, se enamora perdidamente del espíritu del mal, Taú, ¿verdad? ¿Y qué hace? Decide secuestrarla, y en este intento interviene el espíritu del bien. Pelean 7 días con sus noches, el bien y el mal, y gana el mal, con la ayuda de un abuelo misterioso que aparece y se llama Pitayobay. Bueno, Taú secuestra a Queraná, y de esa consecuencia nacen estos 7 monstruos que te mencioné: el Teyuyaguá, el Boituí, el Aoao, y en el cuarto lugar está Yacyretéré. En el quinto, Moñay, Curupí, luego Moñay, y el séptimo, Luisón. Y este Yacyretéré, te decía, es el cuarto de normalmente una criatura, un niño, rubio él, piel blanca obviamente, que tiene siempre una varita mágica, y que te decía, sale a la siesta para ver que los niños estén descansando, durmiendo la siesta, y aquellos niños que no hacen caso a ese pedido de sus padres de descansar y dormir la siesta, entonces el que hace los encanta y los lleva. Ahí se los vuelve locos, y en algún momento los padres vuelven a encontrar a sus hijos. Esa es un poco la referencia del Yacyretéré, con el perdón de haberte hecho ese recorrido inicial por toda la mitología que precede a Yacyretéré, Carlos. Al contrario, una gran lección de cultura popular. Y nuestra productora Ada Castro nos pregunta, ¿y el Curupí? El Curupí es el que viene después de Yacyretéré. Es un personaje muy relacionado con el tema de la fecundidad. Tiene el pene muy desarrollado, prácticamente como diríamos enroscado al cuerpo, y que obviamente se encarga de, no precisamente de una manera amorosa, sino que mujer que ve era mujer que violaba, y por consiguiente quedaban embarazadas. Completísima historia, David, muchísimas gracias, muy amable. Al contrario, Carlos, un saludo cordial para vos y para la audiencia de Caritas. Graba esto completo, porque es como una historia, una lección de cultura popular, Gustavito.